Buenos días, maestra y compañeros. El día de hoy, mi equipo y yo les venimos a presentar el tema de gobiernos posrevolucionarios, el surgimiento de instituciones. Los gobiernos posrevolucionarios en México fueron aquellos que se crearon tras acabar la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. El Partido Posrevolucionario suele acotarse desde la presidencia de Venustiano Carranza en 1917 hasta el gobierno presidido por Lázaro Cárdenas, que finalizó en 1940. Los gobiernos tras la revolución. Como suele ser habitual tras acontecimientos como una revolución, los gobiernos que aparecen son caudillistas y personalistas. La creación de las instituciones es normalmente lenta, y los líderes vencedores suelen acceder al poder. Esto pasó en México durante ese periodo, aunque todo condujo a la creación de un entramado constitucional e institucional mucho más estable. Los gobiernos que tuvieron lugar durante esos años fueron los de Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, el Maximato y el de Lázaro Cárdenas. Venustiano Carranza. Carranza había sido uno de los líderes de las tropas revolucionarias y él fue el que alcanzó el poder cuando la situación se estabilizó. Entre sus logros se encuentra la nueva constitución del país promulgada en 1917. En ella se regulan las relaciones laborales, se establece una reforma agraria y otra educativa muy avanzada para la época. Sin embargo, durante su mandato siguieron produciéndose enfrentamientos entre las diferentes facciones revolucionarias. Por un lado, partidarios de Villa y Zapata que pensaban que las leyes se habían quedado cortas y por otro, los seguidores de Álvaro Obregón que buscaba sucederles en la presidencia. Finalmente Carranza es asesinado en 1920 por las tropas de Rodolfo Herrero. Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. Tras la muerte del presidente, es nombrado de forma provisional Adolfo de la Huerta. Se trató de un gobernante de transición, que era favorable a que Álvaro Obregón llegara al poder. Este consigue ganar las elecciones y es elegido presidente del país. Obregón era partidario de un estado fuerte y efectuó una reorganización del ejército. Igualmente, procede a repartir tierras entre campesinos e indígenas, buscando la reconciliación nacional. En el exterior trató de reconducir las relaciones con los Estados Unidos, deterioradas por las regularizaciones proteccionistas en la industria del petróleo. En 1923 tuvo que hacer frente a una pequeña rebelión capitaneada por De la Huerta, que pretendía volver a la presidencia sin éxito. Plutarco Elías Calles, 1924 a 1928. Elías Calles se convirtió en el ejemplo de presidente caudillista, no solo por su mandato de 4 años, sino por la influencia que ejerció durante el llamado Maximato posterior. Durante su presidencia fundó el Banco de México, así como la primera línea aérea. Igualmente, decretó que se construyeran varias presas y escuelas rurales. Tuvo que lidiar con la llamada Guerra Cristera, en la que se enfrentó a partidos de la Iglesia Católica. La Constitución obligaba a esta a pagar una cuota, lo que hizo que estallara un conflicto que no cesó hasta 1929. En las elecciones del 28 es elegido de nuevo Álvaro Obregón. Sin embargo, es asesinado antes de tomar posesión. Es entonces cuando Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, un antecedente del PRI. El Maximato 1928 a 1934. Durante ese periodo se sucedieron 3 presidentes distintos, todos pertenecientes al nuevo partido y manejados por Plutarco Elías Calles. Su política fue una constitución de la de este, que fue conocida como jefe máximo de la revolución. Lázaro Cárdenas. Cárdenas es elegido por Calles para ser el siguiente presidente, pero una vez ganadas las elecciones no resulta ser tan manejable como las anteriores. Consiguió el apoyo de casi todos los sectores sociales, de los caciques a los campesinos. Esto le permitió deshacerse de Calles y acabar poco a poco con el caudillismo mexicano. Durante su mandato, cambió la ley, pasando a los periodos presidenciales de 4 a 6 años, fundó el Partido de la Revolución Mexicana y fue desmontando el aparato creado por su antecesor. Igualmente, comenzaron a aparecer sindicatos y otros partidos, lo que dotó al país de una cierta normalidad democrática. Entre sus logros,
Destaca la reforma agraria, que recuperaba el proyecto de Emiliano Zapata. 18 millones de hectáreas se repartirían a las comunidades. De igual forma, procedió a nacionalizar el ferrocarril y expropió los bienes de las compañías de petróleo. Algunas de las instituciones más importantes que nacieron luego del conflicto revolucionario para el desarrollo de nuestro país fueron las siguientes. Banco de México, que tras la Revolución Mexicana, los constituyentes consagraron su creación en el artículo 28 de la Carta Magna, promulgada en 1917, que establecía que la emisión de monedas se encargaría exclusivamente un banco, que estaría bajo el control del gobierno. El Banco de México inició sus operaciones el 1 de septiembre de 1925 por los esfuerzos presupuestarios y de organización del secretario de Hacienda Alberto Pani y el presidente de ese entonces Plutarco Elías Calles. Su fundación ayudó a cerrar el periodo de inestabilidad monetaria. La finalidad de Banxico es proveer a la economía mexicana de moneda nacional por medio de la estabilidad del poder adquisitivo del peso, y es la única institución que tiene la autoridad de emitir moneda nacional. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. En los años posteriores a la Revolución Mexicana, se comenzó a ver retraso en los servicios públicos. Fue así como el 20 de febrero de 1933 se funda el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, Banobras. La institución ha creado infraestructura con alta rentabilidad social, que eleva la calidad de vida de la población, así como la económica que impulsa la competitividad de todas las regiones del país. En la actualidad, Banobras es el quinto banco más grande del país por tamaño de cartera, y el primero de la banca de desarrollo. Asimismo, desde su creación ha estado presente en las distintas etapas de la historia del México moderno. Petróleos Mexicanos Pemex. Petróleos Mexicanos Pemex se formó a partir de la expropiación de 17 empresas inglesas y estadounidenses el 18 de marzo de 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Después de un conflicto laboral con esas compañías, lo que generó un sentimiento nacionalista en la mayoría, la petrolera Pemex fue creada el 7 de junio de 1838 y se convirtió en uno de los más importantes exportadores de crudo en 1974. Gracias a los descubrimientos y explotación del yacimiento de Catarey en la zona de Campeche en el Golfo de México, cuyas reservas alcanzaron los 40.194.000.000 de barriles. Partido Revolucionario Institucional. Tras la muerte de Álvaro Obregón en junio de 1928, llevó al entonces presidente de la República, Plutarco Elías Calles, de plantear que el país dejara de ser de caudillos para pasar a ser una nación de instituciones. Es así como se comienza a planear la creación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, posteriormente llamado Partido de la Revolución Mexicana, y por último, Partido Revolucionario Institucional, PRI. El 4 de marzo de 1929 nació este partido, el cual tuvo que enfrentar la oposición proveniente de un sector del ejército que se sintió desplazado de la próxima sucesión presidencial. En las elecciones del 2015, el PRI fue el partido más votado con el 28.7% de la votación nacional, según los cómputos oficiales del INE. Secretaría de Educación Pública. En 1919, la educación pública resentía gravemente la falta de una adecuada organización. Por ello, José Vasconcelos planteó la creación de una institución que atendiera la educación, las bibliotecas públicas y la cultura en el país. A través de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Secretaría de Educación Pública del 3 de octubre de 1921 y el 12 de octubre del mismo año, el licenciado Vasconcelos asumió la titularidad de la SEP. La visión del primer secretario de Educación Pública iba más allá de construir escuelas. Su idea era que, a través de la instrucción, la literatura y las bellas artes, los mexicanos enaltecieran su esencia.